Licenciado, hemos estado hablando en estos últimos días, precisamente hace un par de días hemos estado dándole seguimiento a esta historia, a esta noticia que se reporta directamente desde la frontera con Nogales en el área de Arizona y la frontera directamente con México. Se reporta básicamente una gran cantidad de niños menores de edad de 7 a 17 años, más de 80. Niños y jóvenes. Niños, jóvenes, adolescentes. Miren ustedes, ahí están enfilados. Esta gran cantidad de niños, casi un centenar, los dejaron tirados, abandonados a su suerte en medio, licenciado, de un desierto, del desierto tan grande, el desierto como es el de Arizona. Llama bastante la atención por varios puntos. Punto número uno, licenciado, porque a la hora que usted contrata a un coyote para que lleve a un niño, tiene que pagar entre 10,000 y 20,000 dólares por cada cabeza. Es Perdón correcto. que se diga así, por cada cabeza, por cada niño. Y estamos hablando de 80. Y los dejaron allí tirados, abandonados. Multiplícalos por 10, digamos, para hacerlo suavecito, son 80,000 dólares por 8 o por 7. Imagínese. Medio millón, más de medio millón de quetzales. Imagínense, tremendo negocio y dejan ahí tirados a los niños. La situación está bastante complicada porque no es el único caso. A diario, según la patrulla fronteriza en Estados Unidos, logra pues encontrar niños de distintas edades, hasta niños de brazos. Y luego las condiciones en las cuales pues pasa. Tenemos un comunicado precisamente que dan a conocer las autoridades donde dice que 80 niños no acompañados fueron encontrados en Arizona y que se encuentran ya bajo resguardo. Uno de los menores tenía la pierna inflamada, según informaron las autoridades estadounidenses. ¿Se imagina, licenciado, el caminar, el tenerlos, el esconderlos bajo esa ola inmensa de calor que se está viviendo? Y muchos mueren, por supuesto, Gadiel, muchos mueren en el camino. Y según dice este comunicado, el pasado 12 y 13 de julio, la patrulla fronteriza de Estados Unidos encontró a estos 80 menores no acompañados en las ciudades de Naco y Nogales, en Arizona, que habían ingresado de manera ilegal. En seguimiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que los menores con las edades de 7 y 17 años son originarios de, ojo, Huehuetenango, San Marcos y Quiché, y el Consulado de Guatemala en Tucson se movilizó para brindar la asistencia, protección y verificar el estado de salud, determinando pues que uno presentaba una pierna inflamada. Y además, ¿se imagina usted, licenciado, el trauma que estos niños pueden vivir, el saber que están ahí tirados a su suerte en medio de la nada? Lo que sucede es que efectivamente uno de los graves problemas es que, primero, la realidad, Gadiel, hay una falta terrible de trabajo en el país y de oportunidades. Eso es una verdad que no podemos tapar. Esconder. No se puede, esa es una realidad. La segunda es que efectivamente la gente, al no tener oportunidades para trabajar y desarrollarse, busca alternativas, y una buena alternativa es Estados Unidos, porque además de que tienen familiares allá y están pensando en la reunificación familiar, porque muchos se han ido ilegales, se les ha vendido la idea de que efectivamente allá la vida es 1000 veces mejor, que fácilmente van a encontrar trabajo y que se van a volver millonarios, cosa que no es cierto, pero que sí van a vivir mejor y que van a tener trabajo. Y entonces la gente piensa en irse. Pero los jóvenes tienen una idea distinta. Los jóvenes creen efectivamente que los Estados Unidos es la oportunidad para ellos. Es realmente como se pintaba antes. Y además es un snow, es una moda. Cierto. O sea, en el área de Occidente, es decir, yo me voy a Estados Unidos porque es una moda, pues es un snow, todo el mundo quiere irse para allá. Es un estatus también en el área. Sí, y entonces la gente piensa que allá se van a solucionar todos sus problemas. Los que logran llegar y encuentran trabajo, pues desde luego que sí, pero una gran mayoría no lo logra. Y el problema es que pierden acá sus bienes porque muchos de sus terrenos son dados en hipoteca a bancos o son dados en prenda a coyotes para que efectivamente puedan pagarse con eso el costo de trasladar a un hijo o a un tío, a un primo, a un hermano o a ellos mismos. Esa es la realidad. Una realidad muy dura que se está viviendo, muy dura en Guatemala. Yo le pregunto a usted, ¿qué opina de esto?
¿Usted enviaría a un niño, usted enviaría a un menor de edad, a su hijo, a su nieto, a su sobrino, solo se lo daría de la mano a un coyote? Por favor, 5691-7782. Usted tiene algo que compartirnos. Esta es la línea de comunicación. Muy buenos días, licenciado. Yo quisiera poder entender a esos padres que envían a sus hijos menores solos con gente desconocida. ¿Cuál es la razón? Y yo como madre jamás dejaría solos a mis niños como si fueran cualquier mercadería. Es que es correcto. Yo creo que el planteamiento que muchas madres o muchos padres en términos generales hacen es el correcto. Pero en algunos casos están pensando en la reunificación familiar. Y yo creo que el problema de la migración es un problema sumamente serio y complejo que hoy por hoy lo estamos viendo mucho en el área centroamericana y especialmente en Guatemala. Pero a mí algunas veces me preguntan, inmigrantes, gente que se quiere ir, me dice, mira Julio, mira Lick, yo me quiero ir. Me lo dijo el hijo de un amigo, yo le dije, mira mano, pensalo bien, porque efectivamente el gran problema es que te puedes morir de aquí para allá. Yo no soy nadie para aconsejar a alguien que se vaya o no se vaya, porque uno no logra entender la migración hasta que no entiende el hambre. Hasta que no está en los zapatos de la persona hasta que no entiende el hambre, así como se lo estoy diciendo. Hasta que no entiende el hambre, usted no puede entender la migración. Por eso es que ¿quién soy yo para aconsejar? Yo lo único que puedo decirles es que me preocupa es su vida. Su vida, porque ese trayecto sí me consta que es altamente peligroso. Altamente peligroso por muchos puntos. Para evitar la migración de menores, la solución sería castigar severamente a los desnaturalizados e irresponsables padres, pero eso tendrían que ejecutarlo el Ministerio Público y los jueces, en vez de preocuparse en actos de corrupción. Pues mire, yo que efectivamente ese es un trabajo para el sistema de justicia del país, pero es muy complejo y muy difícil de plantearlo. Yo entiendo que muchos padres lo hacen porque quieren, muchos menores se van porque quieren reunificarse con sus familias, y los abuelos los envían o los tíos los envían con coyotes que ellos suponen que son de absoluta confianza. Este sí es buena gente. Cuando no es cierto. Yo siempre he creído que coyote es coyote. Y además tienen el problema hoy de que las estructuras criminales en México son terribles. Y por favor, no todos los mexicanos, yo estoy hablando de las estructuras criminales, los mexicanos son bellas personas y es un bello país, pero sus estructuras criminales son terribles. Y entonces secuestran, matan gente, venden órganos, esclavizan de manera sexual mujeres o producen pornografía, piden rescates, es decir, es bien complicado y muy complejo. El pasar directamente por México, se tiene que pagar ya un peaje a estos grupos organizados. Sí. Y si no, pues viene todo lo que usted menciona. El objetivo de quien contrata, que es un familiar que vive en Estados Unidos, y el coyote es llevarlos a Estados Unidos y dejarlos en un lugar establecido para que la migra los detenga, y luego contratan a un abogado. El indocumentado que vive en Estados Unidos los reclama y listo, se cumplió el objetivo. Ojo, esto también es un punto muy importante, porque es una estrategia que también se utiliza básicamente. Sí, Gadiel, pero esa es la excepción, esa no es la regla. Eso se da entre 100 casos, 10. 90 no pasa, se quedan en la frontera o se mueren. Y es que hay que entenderlo claro. Yo no sé si... el problema es que la gente no se imagina cómo es el desierto, porque creen que es fácil de caminar. Por favor, que no es cierto. De día son temperaturas que usted se puede ahogar por el sol, pero en la noche la temperatura baja de tal manera que usted se puede congelar. Por lo tanto, es altamente peligroso, y si lo dejan a uno a la deriva en un territorio que uno no sabe cómo sobrevivir, es muy difícil, es muy complicado. Esa no es la regla, esa es la excepción. Muy buenos días. En Huehuetenango hay un pastor que a su vez es coyote. Ahí deberían de investigar lo que lo enriquece más. Claro. Desgraciadamente
hay muchas personas que lucran, que ganan dinero con el crimen organizado y con la fe. Y entonces creo yo que es oportuno que estas gentes sean denunciadas en el Ministerio Público para que sean investigadas, es decir, porque aquí no hay nombres, no hay dirección, no hay nada, simplemente un pastor, pero Huehuetenango tiene 34 municipios. Un lugar gigante. Sí. No, o sea, ser más, por favor, si alguien quiere enviar un mensaje, y lo que dice el licenciado Julio Rivera Clavería, ser más directos, ubicarnos, población, calle, lo que sea, para que las autoridades también, que es un programa muy visto por las autoridades, tomen cartas en el asunto y sea mucho más directo. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, estamos esperando sus mensajes, que de hecho ya está lleno esta bandeja. Muy buen día, deberían de investigar quién organiza estas caravanas, pues se ve que no es secreto, sino anunciadas en redes. Es provocar otro problema que debe enfrentar el gobierno, empeorando lo del COVID. O sea, se tienen interés político, no lo deberían permitir. Ojo, y vamos a hablar un poco del contexto antes que nos conteste el licenciado Julio Rivera Clavería. Se anunció precisamente que se espera a finales de julio la llegada de una mega caravana, así lo anunciaron, una mega caravana de hondureños que salían directamente con el objetivo de estar en Estados Unidos. Por supuesto, el puente básico Guatemala-México. Pero el puente que sí pasan normalmente es Guatemala. En México se quedan totalmente estancados. Así que este mensaje habla de varios temas y plantea, licenciado, el tema del COVID y, por supuesto, la situación tan complicada que estamos viviendo en Guatemala. Es una posibilidad esa mega caravana porque no es todavía una realidad. Eso se planteó a las autoridades guatemaltecas que posiblemente iba a salir una caravana muy grande. Y aquí el tema es simple. Ninguna caravana que se haya organizado sale sin recursos. Esos recursos llegan de algún lado. Son caravanas eminentemente políticas, con un destino político para hacerle daño a alguien en algún lugar de estos puntos. Yo creo que efectivamente en el caso de Guatemala tienen que ser controlados y contenidos y detenidos en la frontera con Guatemala. Porque lo que nosotros no podemos permitir es que se siga contagiando la población guatemalteca con los niveles que tenemos ya de contagio, que son muy altos. Por lo tanto, que encima de eso se nos venga a afectar con una caravana que no sabemos cómo vienen y además que entre la misma se infiltran criminales, y eso hay que decirlo, que al final van a ser contenidos en la frontera con México y se quedan en Tecumumán, se quedan en El Carmen, se quedan en cualquier lugar fronterizo, regresan a delinquir a la capital y se nos convierte en un problema. No estoy diciendo que todos los hondureños sean criminales, se infiltran criminales, que es distinto. Por lo tanto, nosotros no debemos de permitir este tipo de caravanas, menos en este momento en que la pandemia está en su más alto nivel. Muchos mensajes, 5691-7782 es nuestra línea de comunicación. ¿Qué opina? ¿Qué piensa usted de todo este contexto migratorio? Muy buenos días, licenciado Clavería, y a todos en el estudio. La verdad, qué triste que estas caravanas de migrantes se den muy seguido y pues no me aparto que estas personas buscan un futuro mejor, pero la realidad, las cosas es que los nicaragüenses, hondureños y salvadoreños, cuando no se ponen a pasar a México, se dan por quedado en nuestro país para delinquir. Este es el planteamiento que usted hace unos instantes también nos da. Es correcto, es que lo que plantean es correcto. Vea, lo que sucede es que en Guatemala no se trabaja a fondo por parte de las autoridades la deportación de gente que está acá en el país de manera ilegal. Yo no estoy diciendo que todos los salvadoreños, los hondureños y los nicaragüenses sean malas personas, pero muchos se quedan para cometer actos criminales. Ojo, este mensaje llama bastante la atención y por favor a las autoridades correspondientes prestar atención a esto. Muy buenos días a todos, yo soy hondureño y tengo 2 hijos guatemaltecos, y cuando viajo a mi país, en la aduana, los mismos trabajadores de migración de Guatemala cobran 350 quetzales por dejarme pasar con los niños y de regreso pago 400 quetzales a cada coyote para ingresar a Guatemala con los niños, y los coyotes le pagan a los policías que se encuentran en el camino, aunque sean policías de la
NC. Es correcto lo que él está diciendo, es correcto. El tema de la corrupción no es un tema único y exclusivo de migración o de aduana o de la policía, es casi que generalizado en diversas instituciones del Estado. Por lo tanto, el combate a la corrupción debe de empezar por los directores y por los ministros del ramo. Es de negar que en este país hay altos niveles de corrupción, por favor, yo no lo voy a negar, eso es una realidad. 5691-7782, nuestra línea de comunicación. Se habla, se espera, se ha mencionado, se ha anunciado una mega caravana, así que nosotros tendremos, por supuesto, el seguimiento completo como lo hemos hecho anteriormente. Muy buenos días, licenciado y amigos de Telediario. En mi opinión es muy triste porque muchos van con la idea de superarse, pero no todos logran llegar. En las iglesias evangélicas hay pastores que motivan a la gente y hasta coyote recomiendan. Los papás no tienen ni idea de los peligros que se pasa. Conocí la historia de una mamá que se fue con sus hijas y en el camino fueron abusadas sexualmente las dos niñas. Y al llegar a la frontera, de todos modos, las deportaron. Al llegar acá ya no tenían dónde vivir. Es triste porque ni en Estados Unidos nos quieren. Por eso la ayuda, ellos prefieren pagar una ayuda a los países, pero que ya no estén llegando. Feliz día. Aquí hay dos temas que son vitales. Uno es, miren, fíjense que es una denuncia contra algunos pastores. Las autoridades que dirigen las iglesias evangélicas deben de tomar carta en este asunto, porque efectivamente con la fe no se puede lucrar y con la fe no se puede jugar. Y la fe no puede ser utilizada para manipular gente y decirles que pueden irse a Estados Unidos porque están trabajando y relacionándose con actividades criminales como es el coyotaje. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. Yo le pido a las autoridades evangélicas que tomen nota de este WhatsApp que están planteando, porque es muy importante para que efectivamente las iglesias evangélicas no estén puestas en la boca con relaciones con organizaciones criminales. Me parece que no es correcto. En segundo lugar, el otro tema es que efectivamente se llevan a las niñas, como en el caso de esta señora, y que yo se los vengo diciendo, son violadas, son abusadas, forman parte después de pornografía infantil, sacan órganos, secuestran gente, extorsionan a las familias. Por favor, el paso por México es muy difícil porque las estructuras criminales son muy poderosas. Yo no soy quien para pedirle a la gente que no migre, no puedo dar un consejo. Lo único que yo les puedo decir es que piensen mucho en sus hijos antes de irse. Y yo entiendo las necesidades del pueblo y entiendo las necesidades de la gente y por qué es que se van. Por lo tanto, por favor, seamos cuidadosos cuando vayamos a tomar una decisión de migrar. Licenciado, ya han denunciado en muchas ocasiones que líderes, tanto religiosos, comunitarios, sí, pues aconsejan para que vayan con cierto coyote, sí, cuando ellos reciben un porcentaje, sí, de ganancia, sí, como crear una venta, como que usted vende algo, entonces este es un porcentaje porque hizo una venta. Es una barbaridad. Y la venta es realmente el camino hacia Estados Unidos. Hola, muy buen día. Yo no le aconsejaría, oiga bien, ni a mi peor enemigo que se vaya sabiendo todo lo que pasan para llegar. Tengo un sobrino que desde el 28 de mayo no se sabe nada. El último mensaje que mandó dice que iba a McAllen, Texas. El coyote no da razones. Le cobraron 90,000 quetzales. ¿Qué se puede hacer? Nada, solamente esperar. Perdóneme que sea tan franco, pero lo único que pueden hacer es esperar porque no saben qué sucedió. Y es lo que yo les vengo diciendo. Es decir, a mí me da mucha pena, pero la gente ni siquiera logra entender lo que es un desierto. Aparte del tránsito por México, que es peligrosísimo, sobrevivir en el desierto solos es casi que imposible, casi que imposible. Lo que dice el señor o la señora que planteó el WhatsApp es correcto. Es muy, muy delicado este tipo de viajes porque la posibilidad de quedarse en el camino o de quedarse en el desierto es bien alta. Vea, licenciado, el siguiente mensaje realmente parte totalmente del corazón, la esperanza que tiene la persona que nos escribió este mensaje. Muy buen día, licenciado. En mi caso, se fue mi hijo
ya lleva 2 meses y según el coyote, o sea, la versión del coyote, que está bien y yo hasta el momento no sé nada de él. A los 8 días que se fue me pidieron 115,000 quetzales si no llegara a saber nada de él. ¿Lo puedo denunciar? Sí, puede denunciarlo. Puede denunciarlo. Ponga la denuncia en el Ministerio Público y qué duro para usted. Y ojalá que su hijo aparezca. Se lo deseo de todo corazón que su hijo aparezca. Pero ponga la denuncia, por favor, porque va a evitar que muchísimas otras personas puedan desaparecer o morir en el camino. Licenciado, estamos hablando de 115,000 quetzales más. O sea, esto era de algo que dieron. Había pagado, es algo correcto. que había pagado. Y estamos hablando son ladrones. Unos 80,000. Los coyotes son ladrones, son criminales, son asesinos. Esa gente hay que meterla presa. Por lo menos 200,000 por el viaje. Buen día. De la región de acá de Huehuetenango, mucha gente está migrando. El 100% de los que han ido están pasando, solamente pagan. Licenciado en Estados Unidos, pagan y eso hace que los demás motiven a irse. Y eso es muy triste porque las comunidades se están quedando sin personas. Recordemos que también las leyes migratorias de Estados Unidos no están teniendo ningún tipo de flexibilidad. Nada. En algunos momentos entran bajo algún proceso, pero tienen que pasar un buen tiempo. No es cierto, Gadiel. No, es que no es cierto, Gadiel. No es cierto eso. No es cierto. Simple y sencillamente cerraron las puertas a la migración de cualquier forma. No hay posibilidades. Usted no puede pasar. Así como se lo estoy diciendo, es el mismo planteamiento que se hizo en el gobierno anterior del presidente. No ha cambiado, Trump. no ha variado. No ha variado, no se puede pasar. Es más, hoy, por ejemplo, yo leía en uno de los medios de comunicación que cualquier cubano que quiera irse a los Estados Unidos va a ser regresado a la isla. Por lo tanto, no es cierto que se le esté abriendo la puerta a los latinoamericanos, no es cierto que los latinoamericanos vayan a poder pasar, no es cierto que nadie tenga opción, ni siquiera asilo, ni siquiera asilo. Por lo tanto, por favor, yo vuelvo a repetirles, no viajen. Yo sé que el hambre aquí es terrible, pero algo vamos a tener que hacer como país para solucionar nuestros problemas y que usted no tenga que irse a pasar penas o a dejar su vida en el desierto o en cualquier otro lugar, simple y sencillamente porque aquí no hay trabajo y oportunidades.